enfermedades neumológicas en realidad van a venir a terminar en lo que es la insuficiencia respiratoria, tanto aguda o crónica. Una de las enfermedades que causa insuficiencia respiratoria aguda y una de las más principales es la neumonía adquirida en la comunidad, que la vamos a dividir en dos partes: neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es la inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso, es decir, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo, puede ser un virus, cualquier tipo de germen puede causar neumonía. Entonces, el concepto, la definición de neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso en los individuos de la población en general, ¿no? Pacientes que no han tenido antecedentes de internaciones recientes, pacientes que no tienen, que no tienen factores de riesgo para adquirir neumonías intrahospitalarias. Entonces, pacientes externos se los cataloga como neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía en sí es un conjunto de diferentes tipos de infecciones. Puede tener solamente un germen identificado o puede ser también el causante varios gérmenes. Es decir, un paciente con neumonía no solamente puede tener una bacteria, sino también puede tener un virus agregado, puede tener otro tipo de gérmenes, incluso los hongos, que son gérmenes oportunistas. Además, afecta también a diferentes tipos eh, eh, y por otro lado, la epidemiología patogenia y el cuadro clínico es variado según la edad también, ¿no? Es variado el cuadro clínico y el pronóstico también es variado. ¿Por qué? Porque esta forma de presentación de la neumonía varía en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos. En niños, por ejemplo, la neumonía tiene una presentación más atípica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene los síntomas característicos de una neumonía en el adulto. Y en los ancianos también tiene una presentación atípica con otro tipo de síntomas que no son a los de un adulto joven. Y esto es por la diferencia de la inmunidad. Los niños que tienen la inmunidad aún en formación y los adultos mayores porque la inmunidad ya en declive, ¿no? Y es por eso que la presentación de la neumonía varía. Entonces, tiene una presentación clínica muy amplia, muy variada, no es igual en todas las personas. El pronóstico y la epidemiología también varía con respecto a esos factores. En cuanto a la epidemiología, es difícil establecer o llegar al diagnóstico, ya que la mayoría de los pacientes son tratados de forma ambulatoria y los datos exactos que se logran tener de gérmenes identificados con neumonías bien diagnosticadas solamente se dan en pacientes internados, en donde se los realiza diferentes estudios, ¿no? Sin embargo, la epidemiología no engloba al 100% de todos los pacientes porque hay muchos pacientes que no son tomados en cuenta, que son tratados tal vez por otras afecciones de forma ambulatoria. La incidencia en general oscila entre el 1 a 10 casos por cada 1000 habitantes y es más frecuente en edades extremas de la vida, es decir, en niños y adultos mayores, y también es más frecuente durante el invierno. La mortalidad de las neumonías es menos del 1% de los pacientes ambulatorios y 10% o sea, de los que son tratados por consultorio externo, ¿no? Ambulatorios en su domicilio. Este porcentaje aumenta al 10%, la mortalidad en los pacientes que son internados, ingresados al hospital. De estos 10% que son ingresados al hospital, 10%, el 10%, del 10% llegan a necesitar unidad de cuidados intensivos, donde obviamente la tasa de mortalidad es mucho más alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una neumonía? El principal factor de riesgo son el tabaquismo, ¿no? Que en nuestro medio no hay mucho, sin embargo, tenemos otros factores de riesgo que suplantan a este tabaquismo, como la cocina de leña, como la minería, o sea, cualquier tipo de agresión que el paciente esté recibiendo a nivel
pulmonar mediante la vía inhalatoria. Entonces, todos esos son factores de riesgo para adquirir neumonía. Cambios bruscos de temperatura también en el ambiente laboral. Por cuando hay bajas temperaturas, nuestra inmunidad tiende a descender y si nuestra inmunidad con el frío tiende a descender, estamos susceptibles a adquirir enfermedades infecciosas de cualquier tipo y en este caso las neumonías. Contacto habitual con niños menores de 15 años. Los niños siempre están con diferentes infecciones respiratorias eh, que por el tema de la inmunidad es frecuente las infecciones respiratorias en el niño. Entonces, personas adultas que trabajan con niños, profesores y demás, o en guarderías, pues tienden a adquirir estos patógenos por la frecuencia que hay de presentación en los niños. El ingreso hospitalario en los últimos 5 años también es un factor de riesgo. Infecciones de las vías aéreas superiores en el último mes, diagnósticos previos de neumonías, bronquitis crónica, y aquí estamos hablando ya de pacientes con enfermedades de base, bronquitis crónica, asma, epilepsia, la epilepsia porque condiciona a que haya broncoaspiración y nos puede dar neumonías, pacientes o insuficiencia cardíaca también, pacientes que usan oxigenoterapia, tratamiento con amiodarona, que interfiere un poco con la tratamiento con la cisteína, y el uso de inhaladores que son es un factor de riesgo para la adquisición de esta infección. Tenemos también otros factores de riesgo que hacen que el paciente llegue a ser drogoresistente, es decir, que tenga resistencia a varios antibióticos, y entre ellos está la hospitalización en los últimos 3 meses durante 48. Estos son factores para que el paciente adquiera gérmenes resistentes. Diálisis, pacientes que acuden a hemodiálisis o diálisis por el hecho de estar frecuentando el centro hospitalario por el tema de su diálisis, pues llegan a contagiarse con gérmenes muchas veces drogoresistentes. Resistencia o residencia en un asilo, centro asistencial de cuidados mínimos por el hacinamiento. Tratamiento intravenoso domiciliar en los últimos 30 días, atención domiciliaria por heridas u otros cuidados especializados por enfermería. Personal de salud siempre arrastra gérmenes y cuando un paciente recibe cuidados por enfermería en domicilio puede adquirir estos gérmenes drogoresistentes. Convivencia con personas infectadas por agentes multiresistentes, alta prevalencia de resistencia antimicrobiana en la comunidad o centro asistencial, es decir, alta prevalencia de, de gérmenes en nuestro medio, ¿no? Gérmenes resistentes, terapia antimicrobiana en los últimos días, tratamiento inmunosupresor o enfermedad inmunosupresora. Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad sistémica que produce descenso de la inmunidad o decadencia de la inmunidad, lo que va a ocasionar que el paciente sea susceptible a adquirir neumonías y otras infecciones. Tratamientos inmunosupresores como los que utilizan para la artritis reumatoide o para las enfermedades inmunológicas, que se hace generalmente a base de corticoides. Uso de corticoides de forma crónica implica descenso de la inmunidad, lo que va a ocasionar que el paciente sea susceptible a tener cualquier tipo de estas infecciones. El germen más frecuente en una neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Pero antes de hablar de estos gérmenes, tenemos que hacer una diferencia entre neumonías típicas y neumonías atípicas. Tenemos primero, de acuerdo al lugar en donde se lo adquiere la infección, tenemos una neumonía en la comunidad y tenemos la neumonía intrahospitalaria, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, dentro de estos dos tipos de neumonía también tenemos dos variedades que se caracterizan por el germen y por la forma de presentación, que son las neumonías típicas y atípicas. Hay neumonías típicas y atípicas, tanto adquiridas en la comunidad como hay neumonías típicas y atípicas intrahospitalarias, ¿no?
En la práctica clínica, la tasa de diagnóstico etiológico de la neumonía no suele sobrepasar los 20% porque generalmente o muchas veces no se logra llegar con el germen exacto en los resultados de cultivos de esputo y demás que lo que mandemos al laboratorio. A veces no se logra detectar el germen. Entonces, solo el 20% de estas neumonías tienen un diagnóstico etiológico, ¿no? Del germen y más de un centenar de microorganismos puede causar esta infección, aunque solo un reducido número de ellos esté implicado en la mayor parte de los casos. Y hablando de gérmenes típicos y atípicos que obviamente van a causar la neumonía típica como la atípica, que ya en la anterior diapositiva les estaba adelantando algo, una neumonía atípica es aquella neumonía que no tiene la presentación clínica característica de una neumonía típica. Enseguida, el germen más común que produce una neumonía típica, a los gérmenes. Estas neumonías típicas y atípicas, aparte de que tengan presentación clínica diferente, es decir, las atípicas tienen una presentación clínica diferente a las típicas que ahorita vamos a analizar. Además de esto, también los gérmenes que producen estas neumonías son catalogados como gérmenes típicos y gérmenes atípicos. ¿Por qué? Porque en su estructura son diferentes. Los gérmenes típicos están compuestos como una bacteria normal, si se podría decir. Tienen su pared celular enterita, es la única diferencia, la pared celular. Los gérmenes atípicos no tienen pared, lo que hace que no puedan ser identificados en los cultivos. El cultivo de las tinciones de Gram que se usan para los exámenes de esputo, las tinciones van a ir la pared de las bacterias. Entonces, si el germen típico tiene pared, pues tranquilamente se detecta en los cultivos al germen. Pero si la tinción tiñe la pared y los gérmenes atípicos no tienen pared, entonces no se los logra localizar. Y de esa manera es que los gérmenes atípicos son difícilmente detectados en los estudios de esputo, cultivo, antibiograma, tinción de Gram. No se los logra detectar. Entonces, de ahí viene el nombre de neumonía típica y atípica. Neumonía típica porque tiene un germen típico que causa un síntomas típicos de la neumonía. Y neumonía atípica porque el germen ocasional es un germen atípico y aparte causa síntomas atípicos que no son tan, o sea, típicos de la neumonía, ¿no? Entonces, ya haciendo una diferencia de estos dos tipos de neumonía, vamos a hablar de los gérmenes. Tenemos gérmenes comunes y el germen más común típico de las neumonías típicas es el Streptococcus pneumoniae o llamado también por su otro nombre que es el neumococo. Entonces, esta bacteria es la bacteria típica principal causante de neumonía adquirida en la comunidad típica. Por otro lado, también tenemos las bacterias atípicas, que aquí en este cuadrito están. Todas estas son las bacterias atípicas más frecuentes. Hay un montón, pero estas son las más frecuentes. Dentro de estas más frecuentes, la más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, pregunta de examen, por si acaso. El germen atípico más frecuente es Mycoplasma pneumoniae. Luego tenemos otros gérmenes también atípicos como la Legionella pneumófila, la Coxiella burnetii, la Chlamydophila pneumoniae, que son bacterias atípicas, ¿no? Esta es la bacteria típica, el Streptococcus pneumoniae, y las bacterias atípicas son todas estas, principalmente el Mycoplasma pneumoniae. Por otro lado, también tenemos gérmenes que causan neumonía, como por ejemplo los virus respiratorios. Nosotros hemos pasado en la pandemia un tipo de neumonía viral que ha sido por el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 o coronavirus. Entonces, es un virus que produce neumonía. Y aquí tenemos otro virus que es el virus de la influenza, que actualmente hemos tenido un pico, igual un brote, este último, entonces igual es un causante de neumonía. Y entre otros gérmenes, ya está los aureos, que son gérmenes un poco menos frecuentes en neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, son frecuentes en la neumonía intrahospitalaria, que los vamos a ir viendo más adelante.
el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, el Streptococcus viridans, y hay muchas, tantas, un grupo grande de neumonías que son causadas por varios gérmenes al mismo tiempo, que se llama neumonía polimicrobiana, ¿no? Entonces, lo que quiero que les quede claro es los patógenos principales, tanto de neumonía típica como de neumonía atípica, el germen principal atípico, y los virus también nos pueden dar un tipo de neumonía atípica que ahorita lo vamos a ver cómo se origina. Fisiopatológicamente, pues tenemos a que los gérmenes van a ingresar al aparato respiratorio a través de la inhalación por las microgotitas de flujo que eliminan otras personas enfermas. Generalmente es por las microgotitas de flujo en donde nos contagiamos de neumonía y en estas microgotitas están contenidas las bacterias, ¿no? Cualquier tipo de bacteria o virus. Esas microgotitas muchas veces logran evadir. Muchas veces se logran expulsar por los mecanismos de defensa que tenemos, como son los cilios, la mucosidad que tenemos en todo el trayecto respiratorio y además en todo, hasta en la vía aérea pequeña en realidad, ¿no? Entonces, estas microgotitas muchas veces se logran eliminar y aquí no pasa nada cuando la parte de la de los mecanismos de defensa están óptimos. Sin embargo, en ocasiones estas microgotas logran atravesar y logran llegar hasta dónde? Hasta el alvéolo. En el alvéolo es donde se va a producir, en el alvéolo va a llegar el germen identificado y en el germen identificado va a producir una reacción inflamatoria van a disculpar. Entonces estábamos diciendo que el germen ingresa hasta la parte alveolar en donde se produce la reacción inflamatoria y en la reacción inflamatoria pues se van a liberar diferentes sustancias como las interleuquinas, las citocinas y es en donde principalmente va a participar el macrófago alveolar que es nuestro principal soldadito de defensa a nivel alveolar que va a encapsular al germen y a la vez se van a producir todas estas reacciones, lo que va a ocasionar un exudado a nivel alveolar. Entonces, secreciones a nivel alveolar, de líquido, producir el intercambio gaseoso correspondiente, ¿no? No va a haber ese intercambio gaseoso porque este alveolo va a estar lleno de secreciones. Por otro lado, esa es la vía típica, eso es como actúa un germen típico, el Streptococcus pneumoniae o el neumococo. Sin embargo, los gérmenes atípicos no tienen fisiopatológicamente el mismo actuar, sino que los gérmenes atípicos también ingresan por vía inhalatoria, pero en lugar de irse a posicionar en el alveolo, se van a ir a posicionar al intersticio pulmonar. ¿Qué es el intersticio? Es todo el tejido pulmonar que está alrededor del alvéolo, que está alrededor de los vasos y que está localizado entre el alvéolo y los vasos pulmonares, ¿no? En esta barrera alveolo-capilar. La barrera alveolo-capilar está compuesta por la pared del alvéolo, por un pedazo de tejido que es el intersticio, que es muy delgadito, y por la pared del vaso sanguíneo correspondiente. Entonces, esa es la composición del lábago, como el Mycoplasma pneumoniae, que es el principal germen más frecuente.
se van a localizar en el intersticio, el paciente no va a tener sus alvéolos ocupados, no va a haber secreciones en su alvéolo porque el germen no está en el alvéolo, sino está en el intersticio. Y en el intersticio es donde se van a producir esta reacción inflamatoria con la participación de algunas sustancias como las interleuquinas 1, 6, pero esta reacción se va a producir en el intersticio y el intersticio se va a inflamar y se va a engrosar un poquito, ¿no? Y como se va a engrosar y el intersticio también está en la barrera alveolo-capilar, va a estar grueso, inflamado, tampoco va a haber intercambio gaseoso, pero ya no por el problema del alveolo, sino por problema de la barrera alveolo-capilar, o sea, del intersticio que está en esta barrera, que está inflamado, engrosado, no va a haber paso de oxígeno ni salida de dióxido de carbono y por lo tanto el paciente va a desarrollar disnea. No va a haber intercambio gaseoso o va a desarrollar una hipoxemia, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente es diferente, atípica. Así también actúan los virus. Los virus también no van al alveolo, sino van al intersticio. Por eso es que se decía que el COVID actuaba, que las espigas del COVID, que son la proteína E, iba a pegarse a los órganos, a los que tenían receptores ECA2, que eran todos los órganos, el pulmón, el riñón, el intestino. Por eso es que el COVID podía darte podía afectar cualquier parte del cuerpo, no solamente el pulmón, sino que también podía, se ha visto insuficiencia renal por el COVID, se ha visto hepatitis por COVID, entonces, y es por eso, porque el COVID, el virus, buscaba tejidos. Y lo mismo produce la influenza, aunque la influenza más es una reacción alveolar y también intersticial, ¿no? De los dos lados afecta. El COVID más afecta a la parte del intersticio y una pequeña porción en el alveolo, pero más que todo es en el intersticio, por eso es que se lo cataloga también como una neumonía atípica a todos los virus, junto con las bacterias atípicas. Entonces, esa fisiopatología espero que lo hayan entendido porque es una manera de entender cómo funciona una bacteria típica, cómo funciona una bacteria atípica, y al mismo tiempo esto nos va a ayudar a entender por qué de los síntomas que aparecen en estos dos tipos de. Tenemos algunas bacterias que es el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae, que aquí está resaltado porque son las bacterias más fuertes, más peligrosas que ocasionan necrosis del tejido pulmonar y además formación de abscesos. ¿Ya? Entonces, estas dos bacterias, en realidad cada bacteria tiene sus características típicas, no se presentan igualito. Entonces, tenemos un centenar de bacterias o de gérmenes y también tenemos un centenar de formas de presentación de la neumonía. Sin embargo, algo llamativo en todas estas son estas dos bacterias, el Staphylococcus aureus y la Klebsiella, que son productoras de una proteína que destruye al pulmón, produce huecos, necrosis, abscesos, cavidades. Y eso es pregunta también de examen. El Staphylococcus aureus y la Klebsiella, productores de cavidades, destrucción pulmonar, abscesos. La mayoría de las neumonías se debe a microorganismos que llegan hasta los alveolos y bronquios terminales a través de las vías aéreas, bien formando parte de los aerosoles inhalados o también puede ser comúnmente secreciones de la boca que son microaspiradas al pulmón, ¿no? Nosotros en toda la cavidad oral y digestiva tenemos microorganismos gram negativos, pero estos microorganismos no tienen que tocar la vía aérea. Si tocan la vía aérea tenemos más gram positivos. Entonces, si un microorganismo de la boca, del trayecto del digestivo, se va al pulmón, entonces ya causa una reacción inflamatoria que estaría produciendo neumonía. Este tipo de mecanismo también es frecuente en los pacientes que tienen ERGE, reflujo gastroesofágico, constantemente, ¿no? Entonces tienden a microaspirar sus secreciones y tener neumonías por fagocitan y destruyen a los distales del pulmón, evitando así una infección evidente desde un punto de vista clínico. Se va a cortar un ratito, se van a volver a conectar al mismo enlace, por favor.
Ya. Vamos a los síntomas. Entonces, la neumonía tiene 5 síntomas característicos y cuáles son. La tos. Uno, el paciente con neumonía siempre va a toser, con neumonía típica. Estos son los síntomas de una neumonía típica, por si acaso. Tos, expectoración purulenta. Tos con expectoración purulenta, un síntoma. Dos, disnea, dos síntomas. Tres, dolor pleurítico. El dolor pleurítico es dolor en punta de costado que puede tener el paciente, que es como una puñalada. Cuatro, fiebre. Y cinco, la expectoración hemoptoica o hemoptisis. Aquí lo han puesto hemoptisis en este cuadrito de su libro, pero es expectoración hemoptoica, porque la hemoptisis ya hemos dicho que es mayor a 15 ml en 24 horas y en la neumonía no es frecuente una hemoptisis. Sí puede haber una expectoración hemoptoica. ¿Qué quiere decir? Expulsión de sangre en pequeñas cantidades que no sobrepasen los 15 ml en 24 horas. Esos 5 síntomas son característicos de la neumonía, es igual pregunta de examen. Tos con expectoración purulenta, 1, 2, disnea, 3, dolor torácico, dolor pleurítico, 4, fiebre y 5, la expectoración hemoptoica. Esos 5 síntomas tienen que grabarse ustedes para el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad típica. Aquí dice malestar general, pero el malestar general es un síntoma general, ¿no? De que puede darte cualquier otro tipo de enfermedad. La exploración física, después de que tenemos estos síntomas, ¿no? Mi paciente llega a consulta con los 5 síntomas característicos de la neumonía, entonces tendré que revisarle. Y al revisarle, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué síndrome voy a encontrar? Hemos avanzado ya síndromes y hay un síndrome característico de la neumonía. ¿Y cuál es ese síndrome? Los síndromes, para hacerles recuerdo, están compuestos por características a la inspección, palpación, percusión, auscultación, netamente al examen físico, ¿no? Y en mi examen físico, pues voy a tener estas características, que aquí está con rojo, el síndrome de condensación. Tenemos dos tipos de síndrome de condensación, completa e incompleta. El síndrome de condensación completa es característico de la neumonía adquirida en la comunidad típica y la de condensación incompleta es de las atípicas. Entonces, eso también nos ayuda un poco a diferenciar siempre y cuando esté muy relacionado con los síntomas de mi paciente, ¿no? Entonces, a la exploración física, los signos que se recogen con más frecuencia son la taquipnea, taquicardia, la hipertermia, a la auscultación pulmonar suele encontrarse signos específicos de consolidación, que es el síndrome de condensación. Se encuentran solo en sin embargo, este síndrome de condensación se encuentra solo en un tercio de los pacientes muchas veces, y eso depende de la magnitud de la neumonía. Si la neumonía es muy, muy pequeñita, a veces no se encuentra de condensación, pero tenemos que guiarnos para diagnóstico de neumonía que en la comunidad. Ahora vamos a hablar de las neumonías atípicas. Si estos son los síntomas de las neumonías típicas, ¿cómo será la presentación de unas neumonías atípicas? Como hemos dicho, fisiopatológicamente el germen atípico va a afectar al intersticio. Entonces, el paciente muchas veces tose por la disnea, por la hipoxemia, pero no expectora. ¿Por qué? Porque no hay secreciones en sus alvéolos, sino el germen está en el intersticio. Entonces, a veces tose y es una tos seca. No hay expectoración, y si hay expectoración es su saliva, no hay expectoración purulenta como en las neumonías típicas, ¿no? Después, disnea hay, ¿por qué? ¿Por qué hay disnea? Porque fisiopatológicamente está el germen en el intersticio y está engrosando la barrera alveolo-capilar y no está permitiendo el intercambio gaseoso, por eso hay disnea. Dolor torácico puede haber o puede no haber, a veces hay, a veces no hay. Fiebre de igual manera. La fiebre es un poco más insidiosa, a veces aparece, a veces no, entonces es diferente. Y hemoptisis o expectoración hemoptoica generalmente no hay.
Entonces, como están viendo en la presentación clínica, los síntomas del paciente son un tanto diferentes. Incluso se dice que estas infecciones atípicas pueden presentar otro tipo de síntomas como síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, como ha pasado en el COVID, ¿no? Había incluso diarreas, vómitos, náuseas, pérdida del gusto, pérdida del olfato, o sea, y eso es porque el virus del COVID ha ido a afectar a todas partes, a todos los órganos. Entonces, ha producido estas alteraciones. Entonces, estos gérmenes atípicos pueden presentarse de esta manera. Aparte de esta presentación por gérmenes típicos y atípicos, también hay otras situaciones en que esta presentación característica de la neumonía puede variar, como por ejemplo en los pacientes ancianos. Los ancianos, por el hecho de que ya no tienen las defensas de un adulto, muchas veces sus síntomas son más insidiosos, no son así como el libro dice de una neumonía típica. El paciente anciano, por el tema de su inmunidad, muchas veces desarrolla otro tipo de síntomas, como por ejemplo cuadros de confusión. El paciente empieza a desorientarse, a veces no hacen fiebre, hay disminución de la conciencia, o tal vez los pacientes se descompensan de pronto de sus enfermedades de base. Es decir, si tienen diabetes, su diabetes se descompensa y es porque hay alguna infección en algún lado. En general, suelen tener un cuadro clínico menos florido que el de las personas más jóvenes, ¿no? Lo que no debe interpretarse como expresión de menor gravedad. O sea, en los ancianos es más peligroso, ¿por qué? Porque sus síntomas son un tanto más floridos, incluso a veces se presentan con síntomas gastrointestinales. Y lo que tenemos que hacer aquí es siempre corroborar no solamente clínica, sino agarrar radiografía y enfocarnos en el examen físico. Eso es lo que nos va a ayudar a diagnosticar la neumonía. ¿Cómo diagnosticamos neumonía? Primero, enfocándonos en una buena historia clínica, interrogatorio y un buen examen físico para identificar el síndrome de condensación completa o incompleta. Tenemos estas dos cosas, clínica sugerente de neumonía, examen físico sugerente de neumonía y la tercera, y el primer método de imagen o el primer método de gabinete o método complementario y el estándar de oro para el diagnóstico de una neumonía son las pruebas de imagen, ¿no? Toda mancha en el pulmón es neumonía hasta que se demuestre lo contrario, hasta que veamos que esa mancha es de otro origen. Eh, en práctica clínica, toda condensación radiológica de reciente aparición, que no tenga, tal vez tiene un tumor de hace años, eh, tal vez tiene alguna otra enfermedad que le estén causando esas imágenes y nosotros eh, sepamos de eso, entonces puede que no sea neumonía, pero si es una imagen de reciente aparición, mi paciente tiene una placa de hace un mes en donde no había esto y ahora hay una imagen radiopaca, pues es neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Y debe considerarse y tratarse como una neumonía, ¿no? Sin embargo, establecer con certeza la presencia de una neumonía no siempre es fácil. Los datos clínicos, aunque se obtienen de una forma sencilla, rápida y barata, tienen un bajo rendimiento por la variedad de síntomas que a veces nos puede dar las neumonías, ¿no? En cuanto típicas, atípicas. Y además, hasta un 30% de los pacientes con diagnóstico inicial de neumonía tiene otro proceso como responsable de sus manifestaciones clínicas. Después de que tengamos la radiografía, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Le vamos a pedir un laboratorio de sangre. ¿Qué encontraremos en el laboratorio de sangre si estamos hablando de un proceso infeccioso? Leucocitosis, neutrophil. Nos va a apoyar en el diagnóstico. No es el diagnóstico de neumonía, pero nos apoya. El diagnóstico de neumonía se hace con la clínica, examen físico y la radiografía, nada más. En el laboratorio nos va a apoyar a que hay un proceso infeccioso. Secundariamente tendremos que pedir analizar esa expectoración. Si mi paciente está con expectoración purulenta, pues mandaré a tinción Gram y cultivo de esputo, tomando en cuenta que pueden no salir las bacterias atípicas, ¿no? Por el tema de la pared celular que no tiene. Luego pediremos también